y mueve el esqueleto. Todos los actores de doblaje sueñan con hacer voces originales, pero ¿qué diferencia hay entonces con el doblaje? Darle voz a un personaje que no es humano, ¿cierto? Que a veces es una mezcla, no sé, un animal o una mezcla ficticia, un personaje ficticio, eso es maravilloso. A mí sí me gusta que sean casting abiertos. Y ya vamos para allá, ¿de dónde sale el pool de actores o aspirantes a... Nati, ¿y esto cuánto dura? Y necesitamos talento. ¿Qué se imaginan para la serie? ¿Va a ser en español colombiano? ¿Es un público en Colombia? Y mueve el esqueleto. Bienvenidos a un nuevo podcast Animación para todo el mundo. Nos salimos del estudio, muchachos. Miren dónde estamos, en un lugar muy hermoso que queremos mucho, en el estudio de Burrito Ultrasonido. Estamos con Nati y Daniela. Me gustaría empezar por el principio, que ellas se presenten. También estamos con el burro, que como Bizarrap por allá atrás. Bueno, muchachos, estoy muy emocionado, no se imaginan. Este podcast para mí era uno de los más importantes que tenía hace rato ganas de hacer. Empecemos por ti, Nati. Cuéntanos tú quién eres, qué es lo que haces y a la gente para que se contextualice. Bueno, mi nombre es Natalia Serna, soy la directora de proyectos de Ultrasonido Estudio, esposa del burrito. Mi función en Ultra es recibir todos los proyectos y organizar y coordinar todo. Háganse cuenta que es una función de productora en audiovisual, pero desde el sonido, pero en sonido no se llama productor, sino es como coordinador de sonido. Entonces soy la persona que recibe el proyecto, mira presupuesto, organiza como los requerimientos, qué equipo necesitamos, qué equipo de personas, qué equipo de profesionales, qué requerimientos tiene el proyecto, qué presupuesto tenemos para cada una de las áreas y empiezo a llamar a todo el mundo y a distribuir presupuesto para poder hacerlo realidad. Muy bien, ya nos organiza a todos básicamente y nos dice, grabamos tal día. La verdad es que es un trabajo arduo. Sí, es un poquito complicado, pero es chévere, súper chévere. Y también tenemos a Daniela Sierra, famosísima. ¿A qué cámara estoy hablando? Esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Hello. Cuéntanos, ¿tú quién eres? Yo soy Daniela Sierra, he trabajado con Bombillo los últimos años y con Ultra muchos años, como actriz de voz, como directora de actores de voz y como directora de casting. Entonces, digamos que yo intervengo en los proyectos con todo lo referente a las voces humanas que hablan o cantan y tienen intervenciones pues en las series animadas, de voces originales de animación, puntualmente en lo que concierne a este podcast. Muy bien. Pero conocida también por sus voces famosas, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso, que es que... Bueno, no, yo llevo más o menos 20 años trabajando en el mundo de la voz, en todas las aplicaciones de audio publicitario y de entretenimiento, en audiolibros, en voces comerciales, en doblaje de cine y televisión, voces de marcas y voces originales desde hace más o menos 5 años, que he puesto ahí como una especial atención, pues porque todos sabemos que ha empezado a crecer mucho y en Latinoamérica eso cada vez crece más. Pero digamos que sí, hasta hace 5 años... Digamos que el fuerte había sido locución comercial, doblaje, cine y televisión, que son otras técnicas, otros rubros donde intervenimos los actores de voz, pero bueno, las voces animadas tienen un lugar bastante especial en mi corazón. Muy bien. Así es. Y el burrito por allá, ¿cierto que no tiene micrófono? Sí, por allá se escucha. Bueno, yo se lo paro. Muévelo por acá. Burrito, contanos. Bueno, ¿qué es lo que están preguntando? Burrito, ¿usted quién es? Nada más y nada Sí, menos. ¿cuál es la cámara? ¿Qué está pasando? Esta semana salen los Latin Grammys, es que son muy modestos, es que increíble. Bueno, mi nombre es Andrés Alzate, me dicen el burrito. Tenemos a Ultrasonido Estudio desde el 2006, del año 2006. A partir de ahí comenzamos con todo lo que es voces comerciales, voces para series animadas, voces para e-learnings también, hemos hecho mucho, y composición y producción de música para cualquier cantidad De artista. de artistas, Sí. de piezas audiovisuales, de publicidades. Sí, hemos tenido la oportunidad de tener mucha experiencia ahí y disfrutamos mucho. Y pues venimos trabajando con Bombillo, que también es una empresa aliada y que queremos mucho desde 2012, 10, no sé, 2010, 2012. De algo así. muchos años. Sí, hace muchos años. O sea, de que le hicieron. Pues sí.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Vamos a poner un poquito el orden del día. Hoy vamos a empezar con casting para voces animadas, para esos proyectos que nosotros hacemos. Empezar desde el principio de cómo conseguir un talento. Y quería preguntarles a ustedes, empecemos desde el principio, ¿qué es un casting para voces animadas? Bueno, el proceso de casting de voces animadas, digamos que es como el primer contacto que se tiene, o digamos, se centra en la búsqueda de los talentos idóneos para que hagan match con el código y la idea de una serie animada o de una producción audiovisual. Y es el proceso de búsqueda, de cacería de esos talentos. Abrir un casting o llamarlos cuando se tiene ya como un perfil muy claro de qué tipo de voz se está buscando. Entonces, digamos que ese es el proceso de casting que pues tiene un montón de influencia en cómo va a terminar siendo esa serie. Y yo creo que es uno de los procesos más importantes porque desde la creación del guión, desde el guionista, la persona que crea cada personaje tiene una idea de ese personaje, ¿cierto? Desde el diseño de ese personaje, desde cómo se va a ver, hasta cómo va a sonar, ¿cierto? Entonces es como ese punto final, ese toque final que le da la vida, que le da el alma al personaje. Entonces es un proceso que se debe hacer con cuidado, debe ser meticuloso y debe ser de la mano de todo el equipo. De todo el equipo, o sea, tanto guionista como directora, como director del mismo guión. Muy bien, a mí la verdad cuando ustedes me llegan con las propuestas me entusiasma mucho escuchar por primera vez esos timbres y esa capacidad que tienen los actores para interpretar, porque uno pues con esta voz de tarro ahorita hablaremos de la maqueta, hace los intentos como de expresar lo que uno quiere, pero al final la riqueza que le brinda un actor, ese proceso es muy importante. Y yo creo que tiene mucho que ver, o sea, es un proceso de co-creación. Yo creo que en el punto del casting, como lo hemos hecho usualmente con Ultra y con Bombillo, ha sido casi que una conversación entre director de casting y directora de voces, que en ocasiones soy ambos roles dentro de la producción, con el director de la serie, con todo el equipo, para terminar de darle como ese carácter y la vida o el espíritu al personaje, que al final el actor que vaya a ser elegido es el que le sopla el ánima y el que básicamente hace el diseño de ese personaje. Pero sí es importante como esa comunicación y esa co-creación de finalmente cómo va a ser ese personaje y sobre todo cómo va a ser el código de esa serie, qué tanto humor tiene, qué tan oscura es, qué matices va a tener como en general la historia, qué tanta profundidad a nivel de la narrativa para uno saber en qué talentos poder pensar para invitar a ese proceso de casting. Y creo que eso, creo que en esa comunicación inicial surge el éxito de un casting que sea apropiado para esa serie. Y es muy de la mano tuya, es muy de la mano del equipo que creó, del guionista, de saber qué imaginaron en un inicio de ese personaje y qué también uno puede proponer como en lo que tiene en la mente de qué talentos podrían funcionar. Y antes de entrar en la parte como el cómo se hace y a dónde van, seguramente todos los que van a ver esto van a decir, ¿dónde mando mi voz? Porque van a estar así súper ansiosos. Sí, les vamos a decir, pero al final para que se chupen todo todo este podcast entero. Por dos, por lo menos mentiras. Pero ustedes, ¿qué consideraciones tienen a la hora de hacer un casting de, por ejemplo, voces comerciales y voces animadas? Porque veo que también en esto de los actores de voz hay también como mundos o hay como diferencias. ¿Ustedes qué consideran ahí? Son dos mundos completamente diferentes, completamente. Por ejemplo, en Ultra, que trabajamos tanto con audio comercial, para voces comerciales es un banco completamente diferente, ¿cierto? Y es un banco donde tenemos los demos de los locutores, pero específicamente para voz comercial. Porque, pues para voz comercial necesitamos locutores de voz comercial, para un casting de animación necesitamos actores de voz, que son dos cosas muy diferentes y no todos cumplen con los dos requerimientos. Exacto, o sea, a ver, en reglas son dos mundos completamente distintos, no solo en la técnica que a una voz, mejor dicho, no, aparte de la técnica que un actor debe ejecutar detrás del micrófono, son industrias que tienen funcionamientos distintos, lógicas distintas, presupuestos distintos,
En fin, pero a nivel técnico y a nivel artístico, una voz se está moviendo en dos arenas, no solo con el tipo de español, sino con la carga interpretativa que requiere cada producto. La locución comercial tiene otros lineamientos, otros códigos, estamos hablando en nombres de marcas o en nombre de seguidores de marcas que tienen esa marca como aspiracional. Los briefs son distintos, la construcción de la voz para un casting de locución comercial es completamente distinta, responde a lógicas de marketing muy diferentes, trabaja es para agencias, a través de agentes o de directorios de talentos. Sí, tiene otra lógica. Las voces para animación, digamos que un actor de voces originales de animación o un actor de doblaje es literalmente un actor que tiene una especialidad en voces originales de animación o en voces para doblaje, pero tiene que ser un artista de voz que tenga un rango emocional y una profundidad emocional diferente, que tenga una versatilidad mucho más amplia, que tenga un conocimiento de su instrumento físico, emocional y mental mucho más amplio, mucho más... yo no digo pues que la locución comercial no necesite un montón de recursos artísticos, por supuesto, pero tienen otra acotación, son más acotados en otro tipo de cosas. Y un artista de voz, como en la animación original, básicamente se le da rienda suelta a lo que un actor pueda hacer basado en un guión y en unas directrices de un director. Pero él básicamente está proponiendo desde un inicio cómo va a sonar ese personaje, que es el insumo que van a tener ustedes después para hacer la animación. Casi que estamos esperando que toda la improvisación o toda la propuesta de ese actor sea lo suficientemente rica y llamativa para darle vida a ese universo. Ahí es donde hay una diferencia precisamente entre la locución, en la misma animación, entre la voz original y el doblaje. Ahí también hay, o sea, no solamente es entre la animación y la parte comercial, sino también la diferencia entre los locutores que hacen solo doblaje o son voces originales. O voz original, sí, ahí ya es muy diferente. Y todos los actores de doblaje sueñan con hacer voces originales, pero ¿qué diferencia hay entonces con el doblaje? Bueno, el Nati, doblaje... con los presupuestos. Sí, es otro mundo completamente diferente. Otro mundo, los presupuestos son más apretados para el doblaje, pues son más poquitos porque digamos que se tiene que hacer en mucho menor tiempo, casi que se hace a quemarropa sobre la misma escena, entonces son tiempos más cortos y requiere, digamos que una voz original requiere mucho más esfuerzo actoral y mucho más esfuerzo también creativo desde el mismo actor para poder hacer esa propuesta de voz original. Digamos que desde la parte de los actores, es decir, el doblaje es un oficio que tiene un rigor muy específico como oficio, tiene unas reglas, o sea, como técnica es muy compleja y se basa puntualmente en la sustitución de un idioma por otro idioma, o sea, es la localización de ese contenido para otro grupo geográfico y el actor de voz al cual se va a adaptar ese contenido tiene que aprender no solo hacer el lip sync, que digamos es crudamente la técnica que se hace, pero es la traducción emocional de lo que ya propuso un actor original en su idioma original y traer ese mismo universo, ese mismo humor, ese mismo drama, esas mismas ideas complejas, esa misma emoción a su idioma, y eso tiene una complejidad importantísima. Me pasa es que cuando abrimos casting, por ejemplo, para voces originales de animación, casualmente las voces que más me terminan entregando cosas son los actores de doblaje. O sea, los actores de doblaje que tienen esa escuela, esa academia, ese rigor, ese nivel que es sumamente, o sea, es quirúrgico, es como trabajar con la voz en un nivel quirúrgico. Cuando tú pones a un actor de doblaje a hacer voces animadas, es como darle rienda suelta a todo ese talento y terminan proponiendo unas cosas espectaculares que son... que yo creo que la formación actoral que tiene un buen actor de doblaje cuando se suelta a hacer voces originales de animación en donde no tiene que estar rigurosamente respondiendo a una imagen o obedeciendo al actor original,
es como si florecieran en su máxima expresión. Es súper bonito eso de ver y creo que en cuestión de casting, mi atención personalmente como directora de casting en ciertos proyectos va orientada más hacia allá primero, en buscar actores de doblaje que hagan voces originales de animación. Espectacular, ¿no? Y aparte que los actores de doblaje están acostumbrados a doblar live action de todo. Entonces hay obviamente escenas más serias, pero la animación por lo general permite llegar a timbres y exploraciones que son más estalladas. Puedes hacer cosas mucho más, pues sí, adornadas y extremas, ¿no? Sí, y además, es decir, cuando a uno visualmente le dan la apariencia de un personaje que todavía no suena a nada, y cuando te dan unas directrices de lo que alguien se imagina para ese personaje, cuando eso se mezcla con lo que un actor tiene para proponer, pueden surgir cosas súper bonitas. Digo yo. Muy bien. Además que es darle, o sea, darle voz a un personaje que no es humano, ¿cierto? Que a veces es una mezcla, no sé, un animal o una mezcla ficticia, un personaje ficticio. Eso es maravilloso, maravilloso porque hay que, o sea, ese mismo espíritu no humano hay que transmitirlo a través de la voz. Nati, y tú que eres la encargada de coordinar todas estas piezas, ¿cómo iniciamos con el proceso del casting? ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, lo primero que pasa es que me entregan el guión, Ok. ¿cierto? Ya estudiando el guión, hago un listado de personajes, cuáles son los personajes principales, cuáles tienen más diálogos, entonces los debo marcar como los personajes de mayor presupuesto, cuáles son walas, cuáles son extra, que solo requieren una o dos intervenciones, entonces también digamos que toda esa planificación depende mucho del presupuesto, ¿cierto? Yo debo planear muy bien como de esos personajes extra, con cuáles podemos optimizar o a cuáles le podemos dar, digamos, más importancia o menos importancia. Y ya clasificando personajes, hago mi conversación con Dani, la directora de casting, y empezamos a revisar como, listo, estos son los personajes, los que necesitamos, voy a pedir un brief, voy a hablar con el director y vamos a mirar qué característica o qué se está imaginando, qué tiene de referencia para cada uno de los personajes, porque eso también es súper importante. Entonces, hacemos una reunión muchas veces, ¿cierto? Los tres como para mirar y construir esa personalidad y ese carácter de cada uno de los personajes y poder que Dani nos organice un brief muy claro para poder empezar con la petición de ese casting. En ese punto yo converso mucho con Nati sobre qué información más que no exista uno, que sí exista, o si hay una Biblia viva, o si ya hay apariencia de fondos, de código visual de la serie. O sea, toda la información de la serie en ese punto es muy útil para nosotros. Hay algo, perdóname Dani, yo te interrumpo, algo súper importante del target, ¿cierto? Y que eso también nos define como el tipo de actores que vamos a utilizar, el target, o sea, para qué público objetivo va dirigida esa serie. Entonces de ahí nos ayuda bastante a clasificar. Exacto, toda la información que haya en ese punto para nosotros es súper útil, o sea, incluso visualmente, así dos series vayan para el mismo target, puede ser de 5 a 7 años o de 5 a 10 años una serie infantil, visualmente puede que tenga otros códigos de lo que se va a tratar la serie, puede que tenga una carga humorística mucho más alta o vaya a tener tintes más dramáticos o que haya emociones secundarias más escondidas. Entonces, desde ahí yo ya empiezo a pensar qué tipo de actores podrían darme algo similar a lo que esa serie está pidiendo, ¿cierto? Y creo que la misma serie, a medida que se va construyendo, va jalando una necesidad y uno se tiene que poner como en guardia como para entregarle a la serie lo que ella misma vaya pidiendo y lo que vos también tengas y el estudio tenga como ya pensado en ese punto. Sí, qué tan fenotípicos queremos hacer los villanos, por ejemplo, o qué tan complejos o qué personaje tiene qué tipo de profundidad. Todo esa información la necesito yo y mi primera conversación es con Nati, como Nati, ¿y esto cuánto dura? Y necesitamos talento, ¿qué se imaginan para la serie? ¿Va a ser en español colombiano? ¿Es un público en Colombia? ¿O buscamos que cuando vayan a distribuir la serie llegue a toda Latinoamérica? Entonces también desde eso pensar qué tipo de español me puede dar
cada actor, si son regionales, o sea, es decir, acentos regionales y geolectos, o español latino para Latinoamérica, o este es un francés y necesitamos que se entienda que viene del extranjero. Cada personaje va jalando y nos da a nosotros ideas de qué tipo de talento abordar y buscar. Y algo súper importante es que abrimos el casting a todo el mundo, ¿cierto? Que no es solo talento colombiano, sino es abierto. Exacto. Ya hoy en día, que eso ya lo veremos, no sé si en este podcast, pero probablemente en otros episodios, ahí veremos cómo son las direcciones de las voces, puede ser de forma remota o presencial, pero incluso desde el casting eso se tiene que empezar a contemplar, porque si queremos hacer, por ejemplo, una serie coral que tiene, no sé, depende del rigor, necesitamos que los talentos estén presenciales y que graben juntos, o si podemos solucionar eso técnicamente de forma remota. Que dentro de la escogencia del mismo casting también hay una parte que tenemos en cuenta cuando las grabaciones van a ser remotas, vamos a tener actores en otras ciudades, qué equipos técnicos tienen, que cumplan con unos equipos técnicos mínimos de calidad, que después podamos hacer una línea temporal con las voces que tenga una similitud, que ya después también ahorita hablaremos de quién hace la magia de eso. Sí, porque de nada sirve pedir un casting abierto a cualquier parte del mundo, pero que el locutor no tenga posibilidad de grabarse, ya sea en su propia casa o en un estudio de grabación. A mí sí me gusta que sean casting abiertos. Si ya vamos para allá, ¿de dónde sale el pool de actores o aspirantes a? Porque obviamente ustedes ya conocen a mucha gente y vamos a veces como llamando personas que tienen mucho talento, mucha experiencia, pero hay otros por ahí que son descubrimientos bonitos. ¿Cómo hacemos ese proceso? Pues yo creo que Ultra con el pasar de los años tiene su propio pool, que es muy grueso, Sí. que supongo que como estudio reconocido, pues atraen muchos talentos que buscan y llaman a su puerta. Sí, Eso, y todo el tiempo estamos recibiendo también casting, al correo nos llegan, incluso les vamos a dejar el correo Al final. al final para los que Véanlo estén completo. interesados de enviarnos el demo. Siempre estamos recibiendo demos, siempre hacemos el proceso de analizar ese demo y tenemos un banco en el que metemos el demo y los datos del locutor que nos envía el demo. Entonces, si es actor de voz, porque hay demos para voces originales, demos para personajes, pero también hay demos comerciales, entonces dependiendo de ese demo que nos envíe el locutor, hacemos la clasificación y entra dentro del banco de ultrasonido. Y por mi lado, digamos que manejo mi propio banco, que únicamente es dedicado a animación, porque no hago producción de otros talentos a nivel comercial. Yo me muevo como talento en varios rubros, pero digamos que en congresos, en el mismo gremio, en talleres, en conferencias, en las mismas asociaciones de las que hago parte, digamos que hay siempre talentos nuevos, nuevas camadas que van saliendo de talentos que probablemente no conocíamos hace 6 meses y ya están trabajando y están activos en la industria, o se están moviendo, o están haciendo cosas lindas, o montan a redes sociales unos posts que yo digo como casado, guardado en mi carpeta de futuros castings, y les puedo escribir por Instagram, por WhatsApp, o vi que alguien montó una historia y me metí a brujear a ver quién era y pido el teléfono. Entonces ya sé mucho de lo que se me viene a la cabeza cuando ustedes abren un casting o empiezan un proyecto nuevo. Es de cosas que he visto recientemente en redes. O sea, todo lo guardo, como esta persona me sirve para el futuro porque esta voz seguro la voy a necesitar. Guardado. Soy como una en cacería, siempre en redes sociales soy en cacería, sobre todo en Instagram. Por eso es importante que los actores muestren lo que saben hacer, independiente de si es un proyecto oficial o algo en lo que los contrataron. Si alguien es bueno haciendo brujas, monte algo siendo una bruja. Si sabe ser un villano, un niño, muestren, pongan eso allá afuera que alguien lo va a ver, alguien me lo va a mandar o lo mandan a Ultra. Es decir, se mueve mucho de esa manera también, como que tengo yo fresco, lo que se llama en el mundo de las voces reportarse un poco. Es como, hola, me reporto, estoy disponible, y uno tener fresco ese talento como, está en activo, está disponible, está haciendo cosas, está moviendo, eso es importante. Sí, total, las redes al final, la gente asume que ya soy una persona reconocida, entonces no se mueve mucho ahí, pero lo que tú dices, cuando uno está ahí fresco,
escuchó algo de ese actor, el Inception, ¿no? Ahí lo primero que le viene a la Total. cabeza a los directores es, ¿verdad que yo vi algo parecido ahí? Total. Muy bien, y entonces, abrimos una convocatoria. ¿Y qué le llega a las personas que van a hacer el casting? ¿Qué es lo que reciben? ¿Cuál es el material? ¿Y qué es lo que deben enviarnos para nosotros poder evaluar? Lo que yo le pido a Nati. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.